Benito Juárez, conocido como el Benemérito de las Américas, fue un personaje muy importante en la historia de nuestro país, a pesar de sus raíces indígenas y haber quedado huérfano. Logró estudiar y sobresalir como abogado y político, para después tomar participación en la vida política del Estado y del país. Logró establecer leyes que hasta hoy día son vigentes. A pesar de no tener conocimientos militares, logró hacerle frente a la invasión francesa. Vamos a presentar la historia de esta gran persona. Primera escena. Benito Pablo Juárez García nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Calatao, Oaxaca, en el seno de una indígena zapoteca. Sus padres fueron don Marcelino Juárez y la señora Brígida García, ambos agricultores de la nación zapoteca, como el mismo Juárez lo relata en sus apuntes para sus hijos. Desafortunadamente, los padres de Benito Juárez murieron cuando él tenía escasamente 3 años. Este pequeño niño quedó al amparo de sus abuelos paternos, don Pedro Juárez y doña Justa López, junto con sus hermanitas Rosa y Josefa. Aunque finalmente Benito Juárez tuvo que quedar bajo la custodia de su tío don Bernardino Juárez. A partir de ahí, Benito Juárez trabajó con don Bernardino como peón del campo y como pastor de ovejas. Tocaba su flauta cerca de la laguna. En sus ratos libres, su tío le enseñaba a leer, indicándole que era importante conocer el idioma castellano. Asimismo, lo incitaba a ordenarse como sacerdote en la escuela eclesiástica. Estas palabras y el ejemplo de otros paisanos que dominaban ya el español despertaron en Benito un deseo de mente por estudiar. Sin embargo, debido a las labores diarias del campo, Benito avanzaba muy poco en sus lecciones, aunado a la pobreza que vivían en su pueblo. Por lo tanto, las familias enviaban a sus hijos a Oaxaca como sirvientes, a cambio de que los instruyeran a leer y escribir. Benito sentía una lucha interior entre los sentimientos hacia su tío, el hecho de abandonar su hogar y los deseos de aprender. En muchas ocasiones le insistía a su tío para que también lo llevara a Oaxaca.
Fue así que el día 17 de diciembre de 1818, Benito Juárez se fugó de su casa, marchando a la ciudad de Oaxaca tras haber perdido una de las ovejas de su tío, y por temor a ser castigado, huyó hacia la capital. Con el visto bueno del señor Antonio Maza, Benito Juárez se inició como trabajador doméstico y en la granja, teniendo asignado un salario de 2 reales. Por esos días, el señor Maza invitó a su amigo, el presidente Antonio López de Santa Anna, a una comida, siendo Benito y su hermana los sirvientes. No van a pasar por allá. ¿Puede ser toro? El 7 de enero de 1819, el sacerdote franciscano Antonio Salanueva recibe a Benito como aprendiz de encuadernador, ofreciendo enviarlo a la escuela. Benito, ven a trabajar conmigo, yo te mando a la escuela. Muchas gracias, a las flores, a la nueva le voy a echar muchas ganas. En la escuela, Benito sufría muchos maltratos debido a su origen indígena, por hablar muy poco el español, además de que estaba muy retrasado en sus lecciones. Entreguen sus lecciones. Muy bien. ¿Está mal? Todo está
Esta situación ofendió muchísimo a Benito, prometiéndose a sí mismo que iba a mejorar su situación para apoyar a los indígenas, volviéndose de esta manera más autodidacta y responsable de su propia educación. Benito Juárez ingresó al seminario de la Santa Cruz el 18 de octubre del año de 1821, en donde pudo cursar gramática latina, filosofía y teología. En agosto de 1823, Benito terminó estos estudios con excelencia académica. En 1827 concluyó su curso de artes, después de haber sido aprobado con calificación académica excelente. Sin embargo, el seminario no era su vocación, y en especial la teología le aburría. Por esto, habló con su protector para que lo apoyase en abandonar el seminario, inclinándose así por el derecho. A partir de aquí, Benito Juárez comienza su carrera política. En 1830, Benito Juárez se desempeñó como catedrático de física en el Instituto de Ciencias y Artes. En 1831 lo nombraron rector del mismo instituto, lugar donde siempre profesó y defendió ante todo las ideas liberales. El 25 de agosto de 1832, Juárez es nombrado ministro suplente. Fue regidor del Ayuntamiento de Oaxaca. En el año de 1833 fue electo diputado al Congreso del Estado, junto con otros puestos dentro del Ayuntamiento. El 13 de enero de 1834 se tituló de abogado, estudió con gran mérito, desempeñó varias cátedras e integró el grupo de liberales oaxaqueños con el señor Miguel Méndez, otro indígena de la sierra, dedicándose al ejercicio de su profesión. En 1841 fue nombrado juez de primera instancia del ramo civil y de Hacienda del Estado. Del año 1843, Benito Juárez García se casó con doña Margarita Maza, hija del señor Antonio Maza, quien fuese protector en primer momento de Benito Juárez. En el año de 1844, Benito fue nombrado secretario del despacho de gobierno. En 1847
se trasladó a la Ciudad de México en calidad de diputado federal. Ese mismo año regresó a Oaxaca como gobernador. Instaló un escritorio público para que cualquier persona que lo necesitara pudiera hablar con él, sin importar su condición económica o social. No reconozco fuente más pura que la opinión pública. También en este cargo, Juárez impidió la entrada a Oaxaca al fugitivo Santa Ana, quien venía huyendo de la capital del país debido a la ocupación estadounidense de entonces. Benito, ayúdame a esconderme a Oaxaca. No, aquí no entran los traidores. Dame la santa. La gestión de Benito Juárez como gobernador fue caracterizada por lograr el equilibrio económico, la realización de obras públicas. Muestra de esto fue que duplicó el número de escuelas en Oaxaca, de 50 que había en todo el estado a 100 más. Creó el puerto de Huatulco y construyó un camino de la capital a este, lo que permitió reducir el costo de varias mercancías que eran traídas de Veracruz o Acapulco. Juárez creó caminos, reconstruyó el Palacio de Gobierno, fundó escuelas normales, realizó el levantamiento de una carta geográfica y la formación del plano de la ciudad de Oaxaca. Reorganizó también la Guardia Nacional. En el año de 1852, acabando su puesto, se regresó a impartir cátedra al Instituto de Ciencias y Artes, encontrándose el primer día con un gran homenaje que le concedió el personal de este. Al llegar por undécima vez a la silla presidencial, Antonio López de Santa Ana cobró venganza por haberle impedido ingresar al Estado, tal como Juárez se lo había advertido a su esposa. Un día, mientras daban cátedra, llegaron con él unos militares para tomarlo prisionero. Agarren a Benito y métanlo a la cárcel. Quiero presa por sirvienta. Sí, señor. Mujer, ya me tengo que ir. Te prometo que cuando pueda te mandaré una carta. Cuida mucho a los niños. Benito, no te vayas. Me tengo que ir, mujer. Regresa pronto, por favor. Cuídate mucho. En el año de 1853 lo encerraron en las tinajas de San Juan de Ulúa. Al poco tiempo, Benito Juárez fue trasladado al puerto de Veracruz, donde lo embarcaron en nave de bandera española rumbo al destierro en Cuba, donde Benito Juárez tuvo que trabajar en una fábrica de puros. Benito Juárez llegó a La Habana, se trasladó a la Nueva Orleans. En este lugar, Benito Juárez
buscó el apoyo de las logias masónicas locales. Ahí tuvo la oportunidad de conocer a don Melchor Ocampo y otros refugiados que habían sido desterrados o simplemente eran perseguidos políticos del dictador. Todos ellos se reunían en esa ciudad en secreto para planear un golpe de Estado en contra del dictador Santa Anna. Después, al caer Santa Anna y llegar Juan Álvarez a la presidencia, se nombró a Benito Juárez ministro de Justicia. En 1855, en el mismo año, en noviembre, expide la Ley sobre Administración de Justicia llamada Ley Juárez, en la cual son abolidos los fueros eclesiásticos y militares. A partir del año de 1858, Benito Juárez se convirtió en presidente de la República por primera vez. Sin embargo, tuvo que huir de Guanajuato a Guadalajara, Colima y Manzanillo, escapando de Zuluaga, quien estaba apoyado por el ejército y clero, clases que fueron afectadas por las leyes promulgadas durante el mandato de Comonfort, basadas en la ley de Benito Juárez. Juárez tuvo que mover su gobierno entre los distintos estados, siendo perseguido por el ejército federal con ínfimos recursos. Su gobierno formó inicialmente una milicia de unos cuantos cientos de hombres, entre los que se encontraban muchos de sus amigos que fueron exiliados de la Nueva Orleans, quienes en esta ocasión lo estuvieron acompañando. En el año de 1858, Benito Juárez llega a Veracruz, donde el gobierno de don Manuel Gutiérrez Zamora le era afín junto con el general Ignacio de la Llave. Al llegar al puerto de Veracruz, ya lo esperaba su esposa e hijos en el muelle, junto con gran parte de la población que en ese día se desbordó al malecón para recibir al presidente constitucional. Ahí pasó varios meses sin sobresaltos hasta el ataque de Miramón. Benito, qué bueno que ya llegaste. Estaba muy preocupada contigo. Aquí estoy, mujer. Hacerle dos penas de ser y está vencido. Sigamos la lucha con lo que podamos hasta que podamos. El 7 de junio de 1859, Juárez expide con el apoyo del grupo radical las llamadas leyes de reforma, donde se declara la independencia del Estado respecto de la Iglesia, la ley sobre el matrimonio civil, sobre el registro civil, ley de panteones y cementerios, ley sobre la nacionalización de los bienes eclesiásticos, ley sobre la libertad de cultos, que permitió que cada persona fuera libre de practicar y elegir el culto que deseara. Emanado de estas leyes se estableció el registro civil en el año de 1859. En el año de 1861, Benito Juárez fue electo presidente constitucional. Con ese carácter, decretó la libertad de imprenta y eliminó los obstáculos al desarrollo de la economía. Sin embargo, la escasez de recursos públicos obligó a Benito Juárez a suspender por 2 años el pago de la deuda externa.
Ante esta falta de pago, los países acreedores, España, Francia e Inglaterra, tomaron el puerto de Orizaba el 12 de abril. Juárez expidió un manifiesto en el cual invitaba a todos los mexicanos a unirse y defender la independencia de nuestro país. Los franceses perdieron el 5 de mayo de 1862 la batalla de Puebla contra las tropas mexicanas al mando de Ignacio Zaragoza. El general Zaragoza mandó a Palacio Nacional su famoso telegrama: las armas nacionales se han cubierto de gloria. Quiero este telegrama, presidente. Sí, mi general. En el año de 1865, México nuevamente es invadido por Francia a través del imperio de Maximiliano de Habsburgo y su esposa, la emperatriz Carlota Amalia, apoyado por el ejército francés y traídos por los conservadores. Benito Juárez publicó un decreto en donde, argumentando que el país estaba en guerra, invadida por Francia, extendía su mandato hasta que se normalizara la República y se convocara a elecciones. La mayoría de los mexicanos respaldaron a Juárez y defendieron la soberanía de su país. Benito Juárez traslada su presidencia al norte del país. En el año de 1866, las tropas francesas se retiran de México. Maximiliano es fusilado en Querétaro el 19 de julio de 1867. A partir del año de 1867, Benito Juárez logra la restauración de la presidencia como república. Juárez entra triunfante a la Ciudad de México, izó la bandera en la Plaza de la Constitución, retiró adornos y objetos religiosos del imperio, dándole un toque republicano al Palacio Nacional. Juárez le pidió a Lerdo de Tejada que convocara a elecciones, siendo nuevamente reelegido como presidente constitucional. Quiero el Palacio Nacional limpio de reliquias religiosas.
A partir del año de 1879, su esposa, la señora Margarita Maza de Juárez, se empezaba a sentir muy mal. Juárez estaba muy preocupado por su esposa. Su esposa está muy grave de salud, tiene cáncer. Por favor, ayúdame a mi esposa, no quiero que se muera. Lamentablemente, en agosto de ese mismo año de 1869, la señora y fiel esposa y compañera de Benito Juárez, doña Margarita Maza de Juárez, fallece a causa de una enfermedad progresiva y mortal. Aparentemente era cáncer. Benito Juárez, a partir de aquí, declinó muchísimo sus ánimos como presidente de la República. Sin embargo, se tuvo que mantener de pie porque estaba al frente de la restauración de nuestro país como república y como Estado laico. A partir de ese momento, Benito Juárez tuvo que seguir solo al frente de la República Mexicana. Sin embargo, su salud también se empezó a afectar a partir de que le faltó su fiel compañera de vida. A partir del año de 1872, Benito Juárez empieza a sentirse muy mal de salud. Aparentemente tenía fallas al corazón. También era acompañado en estos momentos de su vida por sus fieles amigos, los compañeros liberales. Me siento muy mal desde que no está mi Margarita. Acuérdate, Benito, te voy a llamar a los doctores. Lo siento, pero al presidente le quedan muy pocas horas. Lamento tener que informarles que el presidente ha fallecido por una falla del corazón. Por mandato de ley, tomó posesión inmediatamente del poder el licenciado Sebastián Lerdo de Tejada, quien fuera también fiel amigo de Benito Juárez, quien entonces era presidente de la Suprema Corte de Justicia. El primer acto de gobierno consistió en decretar luto nacional por la muerte del licenciado Benito Pablo Juárez García. Todo el país se cubrió de luto por la muerte del presidente. El cuerpo del Benemérito de las Américas fue conducido al Panteón de San Fernando, Ciudad de México, por una escolta militar encabezada por los soldados del primer batallón de infantería, antes llamado Batallón Supremos Poderes, que durante la segunda intervención francesa había acompañado al presidente Juárez en su largo y accidentado peregrinar desde la capital hasta la frontera norte, salvándole la vida en más de una ocasión, quienes también fueran sus compañeros para poder
restablecer la República como Estado laico, gracias al apoyo de distintos personajes que acompañan la historia de don Benito Juárez, sus amigos fieles liberales, el ejército militar. ¿Por qué no mencionar también al franciscano Antonio Salanueva, quien fuese protector y padre como padre para Benito Juárez, además de su fiel esposa, doña Margarita Maza de Juárez, todos aquellos personajes que acompañaron a este gran personaje conocido en la historia nacional como el Benemérito de las Américas, el licenciado Benito Juárez García. El cortejo fue acompañado por una gran multitud de personas que apreciaban muchísimo el presidente de aquel entonces. De esta manera, con las presentaciones de las frases célebres que dictó Benito Juárez en los diferentes momentos de su vida política, concluimos los aspectos más relevantes de su vida, quien fue conocido como Benemérito de las Américas. Se les agradece a todos su atención y se les pide los aplausos a los pequeños niños que tuvieron participación en esta obra. Muchísimas gracias por su atención.